están muy lejos de la meta propuesta por México Cómo Vamos. Para hablar del tema nos acompaña Valeria Moy, directora general de México Cómo Vamos y colaboradora del financiero Bloomberg. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, Susana. Pues bueno, ¿qué tan lejos están estos datos de la meta de México Cómo Vamos y en qué color del semáforo económico se encuentra México? Mira, estamos bastante lejos de la meta. Yo sé que nuestra meta de repente parece inalcanzable, pero cuando vemos lo que pasa en los estados, vemos que pues la mitad de los estados del país la alcanza. Entonces, si muchos estados del país la alcanza, la pregunta es ¿y por qué todos los demás no son capaces de crecer? Déjate a tasas interesantes, simplemente de crecer, porque hay estados que decrecen. Entonces, estamos lejos de la meta. Ahora, me gustaría retomar un poquito el dato de crecimiento. Como bien mencionaste, el dato último trimestre de 2017 contra último trimestre de 2016 fue 1.5% de crecimiento. Pero normalmente el dato que se usa es el promedio de las tasas de todo el año. Ahí tienes toda la variedad de tasas. Yo sé que presentar esto de repente resulta súper confuso porque todo esto responde al mismo número, ¿no? Entonces, pues al final del día, ¿cuánto crecemos? Tradicionalmente en México usamos la tasa de todo el año, que es el promedio de las tasas trimestrales, y eso fue 2.3%. En Estados Unidos, y por eso ponemos ahí la anualizada, en Estados Unidos usan otra forma de medir el PIB. O sea, la medición del PIB en sí puede ser similar, pero la forma en la que se presenta la tasa, se presenta una tasa anualizada. Okay. Si lo que queremos es compararnos con el crecimiento de Estados Unidos, tenemos de perdida que comparar peras con peras o manzanas con manzanas, ¿no? Pero de todas maneras, regresando a la meta, nuestra meta en México, ¿cómo vamos? Es crecer al 4.5% en cada año, ¿no? Definitivamente no estamos creciendo esa meta, entonces el semáforo está en rojo, ¿no? Es la forma en la que lo ponemos, está en rojo. Y no solo eso, es una tasa bastante baja en comparación con la que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, el crecimiento económico no está dando para mejorar el PIB per cápita. Si pasamos este dato a PIB per cápita, tenemos que en promedio la gente tiene o corresponde este PIB a 147,000 pesos por persona, ¿no? Obviamente esto no representa distribución del ingreso, ni mucho menos, es simplemente dividir el PIB entre la población. Y el punto es que ahí está la diferencia. Si creciéramos a tasas más interesantes, ¿y a qué me refiero más interesantes? Voy a usar, por ejemplo, la meta de México Cómo Vamos, crecer al 4.5%. Podría parecer una diferencia pequeña, diríamos, ay, bueno, 2.3, 4.5 no es tan grave. El tema es que el crecimiento económico se comporta de forma compuesta, como si fueran intereses compuestos, es decir, crece un pastel sobre un pastel más grandote, ¿no? Entonces, si creciéramos a una tasa de 4.5%, el PIB per cápita cambiaría sustancialmente. De aquí al 2030 tendríamos un incremento de 31.9%. Entonces, en términos de crecimiento del PIB, se vería una diferencia pequeña de forma anual, pero si lo acumulamos en el tiempo, acumularía casi el 32%. Entonces, la diferencia es importante. ¿Y qué pasaría si nos quedáramos con ese crecimiento mediocre alrededor de 2.3% de aquí al 2030? Pues pasa lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, el PIB per cápita aumentaría menos de lo que podría aumentar, evidentemente, pero tendríamos un estancamiento como el que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Llevamos 23 años, 24 años creciendo una tasa promedio de alrededor de 2.3, 2.4%. Y eso simplemente no es suficiente, porque si a eso le quitas la tasa de crecimiento poblacional, vemos que el crecimiento per cápita es alrededor del 1%. Es completamente insuficiente para para mejorar el nivel de vida de la población. Y entonces, ¿qué acciones concretas se necesitan hacer en México para acelerar el ritmo de crecimiento? Mira, se ha hablado mucho de esta receta típica. Necesitamos más infraestructura, necesitamos más Estado de Derecho, necesitamos que se cumplan las reglas, necesitamos cosas que parecen ser evidentes. Yo le recomendaría al auditorio que leyera un documento que sacó recientemente la COFESE. Y la COFESE lo que hace es plantear cómo, si mejoramos la competencia en el país y tratamos de disminuir los monopolios o las prácticas monopólicas que tenemos en México, el país podría crecer a tasas mucho más importantes. Y es un dato que normalmente, o es información que normalmente nos pasa de largo. Hablamos de infraestructura, evidentemente Estado de Derecho, pero no pensamos demasiado en competencia. Y creo que mejorar la competencia económica que tenemos en el país podría ser un gran avance para crecer más. A ver si algún candidato lo toma en cuenta. Pues a ver, porque las propuestas que hemos visto hasta ahora, digo, que sabemos todavía no están en campaña, están en este proceso de intercampañas, pero hemos escuchado algunas propuestas para este crecimiento económico y ¿cómo las ves? Y se ven al contrario de la competencia, ¿no? Lo que se propone es precios de garantía, controles de precios, controles de mercados, que van precisamente en contra de una práctica de competencia más profunda.
pues habrá que ver qué presentan en las próximas semanas. Muchas gracias por platicar con nosotros. Susana. Valeria Moy, directora general de México, ¿cómo vamos? Muy buenas tardes. Igualmente. Y nos vamos a otra